Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, queridos amigos, muchas gracias por estar una vez más en otro capítulo de esta gran historia del caso de la divorciada atrevida. Estamos ya en la primera parte del juicio y vamos a continuar viendo cómo se desarrolla y bueno, ver si nuestra clienta es inocente o no. Pero bueno, yo confío absolutamente en las habilidades de nuestro abogado. Comencemos. Capítulo 13. Un restaurante francés, situado a unas 3 manzanas de la audiencia, reunía tradicionalmente en uno de sus reducidos e íntimos comedores privados a Perry Mason, Dell Street y Paul Drake a la hora del almuerzo, y esta no iba a ser su excepción. En el pasado, muchas conferencias sostenidas en este comedor durante dicho rato habían supuesto cambios de última hora en la estrategia a seguir. Ahora, sentados alrededor de la mesa circular, provista de teléfono para poder recibir y hacer llamadas, Drake dijo: «Tengo una información, Perry. Me la darán esta tarde». «¿Sabes de qué se trata?» «No». Mason comentó: «Simply Bison ha silenciado algo en la vista. Ignoro lo que haya podido ser. Tenía miedo de que fueran a hacerle alguna pregunta concreta, y la respuesta a esa pregunta pudo muy bien ser desastrosa para la suerte de la acusada. Cuando abandonó el estrado sin que se la hubieran hecho, no pudo disimular su alivio». «¿Y no sabes lo que puede hacer?», inquirió Drake. «Cualquiera sabe», exclamó Mason. «De lo que no hay duda es que la acusación se ha dado perfecta cuenta de que tiene que vérselas con un testigo hostil, y no quiere formularle preguntas de tipo general, porque muy posiblemente recibiría alguna que otra respuesta mortificante. Sin embargo, es probable que ahora estemos en franquía. Dudo muchísimo que vuelvan a llamarlo a declarar. Y desde luego, yo no pienso hacerle comparecer como testigo para dejar que se ceben en él a base de preguntas». «¿Qué has averiguado sobre el asunto de Carson City, Paul?» Drake sacó su cuaderno de notas del bolsillo. «Aquí hay algo que me desconcierta. Ese tal Harley C. Drexel, el contratista, vive en el 291 de Center Street, Carson City. Es un tipo de 55 años y buena reputación. Él mismo se construyó su casa en un magnífico solar, con un pequeño bungalow en la parte trasera, que tiene alquilado. Es viudo, tiene una hija en un internado en alguna parte del este. Creo que son buena gente». «¿Alguna relación entre él y Adele Hastings o alguien más que tenga que ver con el caso?», preguntó Mason. «Bueno, es algo curioso», señaló Drake. «Lo averigüé por casualidad. Yo te dije que Drexel alquila el edificio de la parte trasera de su casa de vez en cuando. Es un pequeño sólido bungalow. Y fíjate, Perry, su dirección es 291 de Center Street. Pues bien, cuando Minerva presentó la demanda de divorcio, esta demanda que nunca llegó a cristalizar, la dirección que dio fue 291 de Center Street. Así que evidentemente fijó su residencia en la casa de Drexel, y al parecer llegó a hacer buenas migas con él. Es más, cuando se produjo el misterioso asunto del bolso en tu oficina, el coche de Drexel estaba en el aparcamiento situado a media manzana de ella». Los ojos de Mason se abrieron sorprendidos y se entornaron después con expresión de profunda concentración. «¿Qué sabes de Drexel?», inquirió tras una pausa. «Mujeriego». «Un contratista», corrigió Drake, «a quien absorbe su negocio. De cuando en cuando se entrega de lleno a su trabajo, hasta el punto de pasarse el día hombro a hombro junto a sus propios obreros. Es ante todo y sobre todo contratista de obras y carpintero. Uno de esos tipos rudos, de manos callosas y sin complicaciones». Mason escuchó atentamente aquella información. El camarero se acercó a ellos y tomó nota de sus peticiones. De pronto, Mason se levantó y empezó a pasearse por el sitio. «La cosa da que pensar», señaló Drake. «Debe tener algún significado. ¿Pero cuál?». Mason no dijo nada y continuó paseándose de un lado a otro. Repentinamente, el abogado se detuvo, se volvió a Drake y le espetó: «Hay otra cosa aún, Paul. Rosalie Blackburn, la secretaria de Simply Bison, fue a Carson City a obtener el divorcio. Averigua si vivió también en el 291 de Center Street, al fijar su residencia en la ciudad. En caso afirmativo, será una pista que deberemos seguir. Y otra cosa más.
Quiero una relación de los vuelos de aviones de alquiler con destino a Las Vegas durante la tarde del lunes, día 4. Cuando Dela y yo tomamos el avión esa misma tarde, el piloto nos dijo que una representante de la Cámara de Comercio estaba controlando este tipo de vuelos. Pon a tus hombres manos a la obra, Paul, y que establezcan contacto con la Cámara de Comercio. Averigua si ese control fue cierto, y en caso afirmativo, cuáles fueron los vuelos de esa clase antes del anochecer del lunes. Tendré que volver a la audiencia tan pronto terminemos de comer. Paul, ya puedes empezar a utilizar el teléfono. Drake llamó a su oficina y dio las instrucciones precisas. ¿Alguna otra cosa, Perry?, preguntó el detective con el auricular en la mano. Mason, que había reanudado sus paseos, dijo: ¿Cómo se llama la hija de Harley Drexel? Drake consultó su cuaderno de notas. Helen. ¿Dices que está en su internado del este? Sí. Y regresa a su casa los veranos. Exacto. ¿En qué fecha presentó Minerva su demanda de divorcio?, preguntó Mason. El 15 de septiembre, contestó Drake de carrerilla. De acuerdo, repuso el abogado. Lleva 6 semanas conseguir la residencia en Nevada, lo que significa que Minerva estuvo en la casa de Drexel durante los meses estivales. Si Helen volvió a su casa para pasar en ella sus vacaciones, es más probable que las dos mujeres llegaran a hacer amistad. El coche de Drexel permaneció en el aparcamiento toda la tarde del lunes. Averigua dónde está Helen ahora. Drake volvió a dar instrucciones por teléfono. ¿Algo más, Perry? Por el momento no, respondió Mason. Drake se volvió al aparato. Indagad estos asuntos inmediatamente e informadme tan pronto sepáis algo. El detective colgó el teléfono. Mason, sin dejar de pasearse por el comedor, comentó: Maldita sea, Paul, hay muchas teclas que pulsar en este caso. Si un abogado quiere realmente representar a un cliente, tiene que hacer una terrorífica cantidad de indagaciones. Y cuantas más hace, más se ve obligado a realizar. Dímelo a mí, convino Drake. ¿Qué posibilidades ves en este caso, Perry? En el momento actual, repuso Mason, no tenemos la menor esperanza de que Adele Hastings salga de esta vista preliminar. Podemos, en cambio, ganar el caso ante el jurado de un tribunal superior, porque no hay modo alguno de que la acusación pueda probar que alguien no alteró las pruebas. Por otro lado, disponemos de toda la evidencia circunstancial del mundo de que así sucedió. La acusación no puede inculpar a Adele Hastings a menos que demuestre que el arma que estaba en su bolso fue la del crimen. Que sepamos, hubo 2 armas en este caso. Una, la que Garvin Hastings adquirió hace algún tiempo. Otra, la que compró poco después de su matrimonio con Adele. Ahora bien, todo parece indicar que el arma a la que consideramos como la de Adele, que fue la adquirida por Hastings en el último lugar, fue la que él le dijo. Y nos consta que el arma a la que consideraremos como la de Garvin Hastings fue la del crimen. Olvidas el hecho de que en el arma criminal se han encontrado las huellas digitales de la acusada, objetó Drake. No, lo tengo bien presente, repuso Mason. Recuerda que la acusada estuvo casada con Garvin Hastings y vivió con él en la casa durante cierto periodo de tiempo. Garvin Hastings tenía esa arma. Probablemente la guardaba debajo de la almohada por la noche. Adele pudo haber llevado esmalte para las uñas o acetona para quitárselo y tocado entonces el arma con su dedo medio. Pudo haber comido dulces y dejar por lo tanto su huella. La característica de la misma es su fijeza permanente en el arma. En otras palabras, que Adele pudo haber dejado impresa su huella en el revólver en cualquier momento. Drake señaló: Es una bonita teoría, Perry, pero dudo que puedas probarla. No tendré que hacerlo, replicó Mason. Todo cuanto habré de hacer será despertar una razonable duda en la mente de uno de los 12 miembros del jurado. Drake comentó un tanto escépticamente: Es probable que seas el único hombre sobre la capa de la tierra que pueda lograrlo. El camarero llegó con la comida. Mason dejó de pasearse por la estancia el tiempo suficiente para sentarse a la mesa y dar cuenta del frugal almuerzo que había pedido. De repente, el abogado chasqueó los dedos. «Creo que ya lo tengo, Paul», exclamó. «¿El qué?», preguntó Drake. «La respuesta que estamos buscando. Telefoné a tu oficina. Diles que vayan al aeropuerto de Las Vegas y vigilen a las personas que alquilaron automóviles sin chofer». «Pero, ¿qué es lo que estás buscando?», inquirió Drake. «¿Qué esperas encontrar?» «Estoy jugando con una teoría, Paul, pero quizá pueda convencer a un jurado de que es buena».
¿Crees poder demostrarles lo que realmente ocurrió? Mason repuso. Puedo demostrarles lo que pudo haber ocurrido, y la acusación no podrá probar que no ocurrió. Capítulo 14. A las 2 de la tarde, la sala del tribunal del juez Fallon estaba repleta. Paul Drake susurró a Perry Mason. Esta tarde ha venido Hamilton Berger para hacerse cargo del caso. Ya sabes lo que eso significa, que te preparan alguna sorpresa. Mason se limitó a asentir en silencio. Un agente femenino de policía condujo a Adele Hastings a la sala. Mason se volvió a ella y le dijo en voz baja: Adele, hay un punto en este caso que me inquieta. ¿Solo uno?, preguntó Adele. Bueno, contestó Mason sonriente, uno sobre todo. Cuando Simley Bison estaba en el estrado de los testigos, temía que la acusación fuera a hacerle determinada pregunta. Pobre Simley, exclamó la mujer. Quiere protegerme aún sabiendo que a las autoridades les gustaría detenerlo por perjurio, como cómplice del crimen o algo por el estilo. Está bien, dijo Mason. ¿A qué hora abandonó usted la residencia de Hastings el lunes por la mañana? Temprano, tal vez fueran las 6. ¿Dónde pasó usted el día? Me temo que no podré hablarle de eso, señor Mason, aunque sé que el cliente debe confiar plenamente en su abogado. Respóndame a esta pregunta, insistió Mason mirándola fijamente a los ojos. ¿Estuvo usted con Simley Bison? Los ojos de Adele la traicionaron. Un alguacil pidió entonces. En pie. Espectadores y abogados se levantaron. El juez Fallon entró en la sala procedente de su despacho. Permaneció erguido un momento ante su sitial. Luego se sentó e hizo una inclinación de cabeza. Siéntense, dijo. El juez Fallon frunció el entrecejo con aire pensativo. Advierto la presencia en la sala del fiscal de distrito y su acomodo en la mesa de los letrados. ¿Va usted a participar en la acusación de este caso, señor fiscal, o está usted aquí en relación con otro asunto? Deseo intervenir en este caso, respondió Hamilton Berger. Muy bien, se hará constar así en acta, declaró el juez Fallon. Proceda, señor Ellis. Ellis se enfrascó en una breve y cuchicheante conferencia con Hamilton Berger y anunció después: con la venia del tribunal, aunque afirmé anteriormente haber finalizado mi interrogatorio con el señor Bison, anuncio ahora que quisiera formularle 2 o 3 preguntas más. Pido, pues, permiso al tribunal para volver a llamar al testigo y someterle a un segundo interrogatorio. Permiso concedido, repuso el juez Fallon. Vuelva al estrado, señor Bison, y recuerde que sigue usted estando bajo juramento. Bison se levantó, recorrió el pasillo, vaciló un instante, se irguió, cruzó la puertecilla de vaivén que daba acceso al recinto del tribunal y subió al estrado de los testigos. Hamilton Berger se encaró con él. Llamo su atención hacia la mañana del martes, día 5 del corriente mes. ¿Desayunó usted con la acusada? Sí. Llamo su atención hacia el lunes, día 4 del corriente mes. ¿Desayunó usted también con la acusada esa mañana? Con la venia del tribunal, interrumpió Mason, creo que lo único que intenta el señor fiscal es desdorar a la acusada. La acusada había sido una esposa fiel, pero se le pidió que abandonara el lugar que ella consideraba su verdadero hogar para marchar a Las Vegas a fin de solicitar el divorcio, puesto que su esposo ya no la amaba. La acusada siguió esas instrucciones al pie de la letra y sin duda todo lo que hiciera relativo al conocimiento de otros hombres, conversar con ellos o comer con ellos está plenamente justificado. El único propósito de este interrogatorio es desacreditar públicamente a la acusada. Guarda relación con el caso, alegó Hamilton Berger. Se desestima la protesta, anunció el juez Fallon. Quiero hacer constar que probablemente la hubiera admitido si se hubiera tratado de cualquier otra comida, pero el desayuno no es desde luego el resultado de un encuentro casual. Proceda. Berger se volvió al testigo. Contesta la pregunta, dijo. Sí, respondió Bison. Señor Bison, ¿estuvo usted durante todo el día 4 de este mes, lunes, en la oficina donde trabaja? No, señor. ¿Dónde estuvo? Protesto. Esa pregunta es inadmisible, irrelevante e impertinente, objetó Mason. El juez Fallon vaciló un momento y explicó. Se admite la protesta esta vez. Creo que la acusación trata de relacionar todos los hechos, pero no puede emplear una pieza probatoria de fuente extraña para relacionar otra de la misma índole.
Con la venia del tribunal, señaló Hamilton Berger, si pudiéramos tener tan solo un poco de libertad de acción en el presente caso, podríamos relacionar una cosa con otra. El juez Fallon advirtió: la expresión un poco de libertad de acción, señor acusado público, indica que quiere usted olvidar por un momento las normas procesales, y este tribunal tiene el deber de velar por los derechos de la acusada. Se admite la protesta de la defensa. Señor Bison, ¿estaba usted en compañía de la acusada el lunes, día 4 de este mes?, preguntó Hamilton Berger. Con la venia del tribunal, elevo la misma protesta, intervino Mason. Se desestima. El testigo deberá contestar a la pregunta. Bison miró a Adele y después apartó bruscamente sus ojos de ella. Sí, dijo al fin, y añadió, durante parte de la jornada. Hamilton Berger indicó, está bien, puesto que al parecer es imposible relacionar los hechos más que con preguntas capciosas, le formularé esta. ¿No es cierto que el domingo, día 3 de los corrientes, usted y la acusada viajaron en automóvil hasta Aventura, donde usted inspeccionó una propiedad que la acusada pensaba comprar y sobre la que quería su opinión? Conteste simplemente sí o no. Bison se removió inquieto en su asiento y respondió, sí. ¿No le dijo entonces la acusada, en presencia de un corredor de fincas, que el precio de la propiedad era mayor de lo que ella podía pagar, que no podía desembolsar por el momento semejante cantidad? Sí. Luego, al día siguiente, el lunes, día 4, ¿no le pidió la acusada que desayunaran juntos a primerísima hora de la mañana? ¿No le dijo entonces que las cosas habían cambiado de tal modo que ya podía comprar la propiedad de Ventura y que pensaba ir a cerrar el trato? Bueno, sí. Le dijo la acusada lo que había ocurrido entre la noche del domingo, día 3, y primera hora de la mañana del lunes, 4, que tan rápidamente cambió su posición económica como para que pudiera cerrar el trato sobre la propiedad en cuestión. ¿No le dijo que Garvin Hastings estaba muerto y que esperaba ser rica? No, me dijo que había llegado a un acuerdo con él que le permitiría realizar la compra. ¿No desayunó usted con la acusada la mañana del martes, día 5, a hora bien temprana, por cierto, antes de las 6, desayuno en el que la acusada le pidió que sustrajera a usted el arma del crimen del despacho del señor Mason? No. ¿Desayunó usted con ella la mañana del martes 5, sí o no? Sí, pero quiero explicar mi respuesta aclarando que tengo costumbre de desayunar a las 5:30 de la mañana en un determinado restaurante. Soy un hombre madrugador y la acusada lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Se lo dije en más de una ocasión. ¿Discutía usted sus hábitos gastronómicos y durmientes con la acusada? Le dije en más de una ocasión que yo tenía por costumbre desayunar alrededor de las 5:30 de la mañana. Eso es todo, concluyó Hamilton Berger, sentándose con una sonrisa triunfal. La defensa rehúsa contrainterrogar al testigo, anunció Mason. El apesadumbrado Simple Bison abandonó el estrado de los testigos. Hamilton Berger, que se había hecho plenamente cargo del caso, anunció. Llamo ahora a declarar a Huntley L. Banner. El interpelado se adelantó y prestó juramento. ¿Se llama usted Huntley L. Banner y es abogado debidamente autorizado para ejercer su profesión en este estado?, preguntó Hamilton Berger. Sí, señor. En vida de Garvin S. Hastings, ¿fue usted su abogado? Para ser exactos, durante la última parte de su vida. ¿Preparó usted un testamento para Garvin Hastings? Sí. ¿Ese testamento fue firmado? Exactamente. ¿Preparó otro para Hastings? Sí. ¿Fue firmado? No. Llamo su atención al testamento que fue firmado, prosiguió Hamilton Berger. Vea esta copia, que aparece firmada por Garvin S. Hastings, en realidad de testador, y usted y una tal Elvina Mitchell como testigos, y con arreglo a cuyo original todos los bienes se legan a Minerva Shelton Hastings. ¿Es este el testamento al que usted se refería como firmado? En efecto. ¿Quiere ser tan amable de explicar al tribunal las circunstancias en las que el referido testamento fue firmado? El señor Hastings vino a mi despacho. Con anterioridad me había dado instrucciones para que le redactara el testamento. Yo lo tenía ya preparado. Se lo entregué, lo leyó, lo firmó en presencia de Elvina Mitchell y de mí mismo, y declaró que era su última voluntad y testamento, y nos pidió que consignáramos nuestros nombres en calidad de testigos
Así lo hicimos, en su presencia y recíprocamente. Bien, ¿qué me dice de ese otro testamento que no fue firmado?, inquirió Hamilton Berger. Gabriel Hastings tenía intención de hacer otro testamento, por el que dejaría la mayor parte de sus bienes a la acusada, Adele Hastings, pero las diferencias entre ellos se produjeron antes de que llegara a firmarse. Debo declarar que redacté 2 o 3 testamentos provisionales, que hubo cierta discusión en lo referente a qué bienes exactamente quería dejarle Gabriel Hastings. Su deseo era también legar algo a los empleados de confianza de su negocio, hombres que habían permanecido a su lado durante años. Mientras estaba pendiente de este asunto, Gabriel Hastings decidió que su matrimonio no discurriría por los cauces que había imaginado, y sugirió a su esposa, la acusada de este caso, que se trasladara a Las Vegas, fijara allí su residencia y pidiera el divorcio. Que yo sepa, fue una separación total y completamente amistosa. No obstante, fue necesario negociar una asignación de bienes en relación con esa demanda de divorcio, y se estipuló un acuerdo por el que Hastings pagaría a Adele Hastings una suma de dinero durante un periodo de 10 años y le dejaría otra cantidad en su testamento. Debido a que esas sumas eran el objeto de la negociación, Hastings me pidió posponer el redactado definitivo del mismo. ¿Era ese el estado de cosas en el momento de su asesinato?, preguntó Hamilton Berger. Sí. El fiscal indicó: esta es una copia certificada del testamento. ¿Dónde está el original? El original ha sido presentado al departamento testamentario correspondiente para que sea aprobada su autenticidad. Minerva Shelton Hastings, la albacea de este testamento, así lo quiere y yo la represento como abogado. Hamilton Berger anunció: con la venia del tribunal presento esta copia certificada como prueba. ¿Tiene usted alguna objeción que hacer, señor Mason?, quiso saber el juez Fallon. No lo sé, señoría. Quisiera contrainterrogar al testigo antes de convenir en que se admita como prueba ese testamento. Muy bien, hágalo. ¿Elvina Mitchell es su secretaria?, inquirió Mason a Banner. Sí, señor. ¿Está en la sala? No. No, exclamó Mason un tanto sorprendido. Firmó como testigo del testamento. ¿Entiende usted que no ha venido a declarar? No ha recibido ninguna citación judicial. En ese caso, alegó Mason, y como parte de mi interrogatorio, quiero que se curse una citación de comparecencia a nombre de Elvina Mitchell. Necesito su testimonio. No hay duda, terció Hamilton Berger, que este testamento, en vista de la declaración del testigo, está lo suficientemente autentificado como para permitirse presentarlo como prueba. Si la defensa desea protestar en razón a que es inadmisible, irrelevante e impertinente, es muy libre de hacerlo. Pero en lo concerniente a la autenticidad de este documento, esta ha sido establecida. El tribunal ha declarado que las cuestiones testamentarias no deben ventilarse aquí. Yo he demostrado que este testamento está debidamente autentificado. Mason replicó: tengo pleno derecho a pedir ese documento para examinarlo a mi antojo. Con la venia del tribunal, opino que es un documento poco corriente. Un testamento hecho en favor de una esposa que aseguró al testador haberse divorciado de él. Eso no ha sido probado, alegó Hamilton Berger, y el testamento que nos ocupa fue firmado antes de que se hablara para nada de divorcio. Yo lo probaré, afirmó Mason, antes de que permitir que sea presentado como prueba. El juez Fallon miró a Hamilton Berger. Nos hallamos ante una situación singular, comentó. Al parecer, tenemos un testamento hecho con anterioridad al matrimonio del testador con la acusada, que alega todos los bienes a una esposa precedente que presumiblemente se había divorciado. ¿Puede usted explicar todo esto, señor Berger? Creo que sí, señoría, respondió el fiscal. La mujer no se había divorciado entonces. Nunca lo ha estado. Pero no me parece que tengamos que entrar en esto ahora. Bien, declaró el juez Fallon. Si el documento va a ser presentado como prueba en este caso, y la acusada quiere revelar hechos que guardan relación con el mismo antes de que se produzca esa representación, no tengo ningún inconveniente en dejar que la defensa siga adelante. Este tribunal suspende la vista durante 30 minutos, lo que permitiría a la defensa tener la oportunidad de citar a Elvina Mitchell. Se suspende la vista, por lo tanto, durante 30 minutos. Mi secretaria no puede abandonar ahora la oficina, alegó Banner.
Tengo allí algunos asuntos muy importantes y no podemos dejar desatendida la oficina. Usted ha finalizado ya su testimonio, dijo el juez Fallon. Puede volver a ella. El asunto pendiente ante este tribunal es muy trascendente y existe sin duda algo bastante peculiar en la firma del testamento en cuestión. Así que este tribunal dará a la defensa toda la clase de oportunidades para indagar las circunstancias en las que fue llevado a cabo. Con la venia del tribunal, la defensa solo puede indagar lo relativo a la firma del testamento, no las circunstancias que lo rodearon. Discutiremos este punto en el momento oportuno, replicó el juez Fallon. Este tribunal suspende la vista durante 30 minutos y la defensa tendrá así oportunidad de cursar una citación a Elvina Mitchell para que se persone en la sala. Si no comparece en este tiempo, el tribunal volverá a aplazar la vista hasta que la testigo se halle aquí. El juez Fallon se levantó y abandonó su sitial. Banner corrió a reunirse con Hamilton Berger para sostener con él una conferencia en voz baja. Mason se volvió a Dell Street y le dijo: «Tengo una idea». «¿Cuál es?», preguntó la muchacha. «Telefoné a la oficina», ordenó Mason. «Dile a Gertie que coja un taxi y venga inmediatamente. Pero no quiero que se siente entre el público, sino que se dirija directamente a la tribuna del jurado. Que venga con una de las taquígrafas de la oficina. Que se sienten las dos allí». «¿Lo permitirá el juez Fallon?», preguntó Della. «Sí», repuso Mason. «Le pediré permiso en su despacho». Paul Drake se acercó entonces a ellos. «Perry, ¿hay alguna razón para que Adele Hastings tomara un avión hacia Las Vegas la tarde del lunes en cuestión?» Mason frunció el ceño y respondió: «No lo sé, Paul. Por lo que ella me dijo, supuse que se fue a Las Vegas en su coche. Pero por lo visto, no emprendió el viaje hasta después de haber ido a Aventura para cerrar el trato sobre esa propiedad que pensaba comprar con el consejo y la ayuda de Simply Bison. Esa propiedad era probablemente una verdadera obsesión para Adele. Por eso llevaba tanto dinero en el bolso. Quería hacer un pago inicial que comprometiese el trato. ¿Por qué lo preguntas, Paul?». Drake contestó: «He descubierto una de las cosas que la acusación se sacará de la manga. Ese control de que me hablaste por parte de la Cámara de Comercio de Las Vegas era cierto. Querían averiguar el número de aviones de alquiler que llegaba en un solo día, el de pasajeros que transportaban y lo importante que era el servicio». «Continúa», Drake anunció. «Han citado a un testigo, un piloto de vuelo de aviones de alquiler llamado Adar Cole Caldwell. Hace un servicio regular y despegó de Los Ángeles a las 5:30 de la tarde del lunes con una mujer que había telefoneado antes para que le reservaran un avión. Quería ir a Las Vegas y que el aparato estuviera preparado para salir en cuanto ella llegara. Telefoneó a las 2 de la tarde y pidió encarecidamente poder disponer de ese avión». «Si tanta prisa tenía», preguntó Mason, «¿por qué no partió antes?». «La teoría de la acusación», explicó Drake, «es que Adele estuvo en tu oficina y luego fue a entrevistarse con Simply Bison, conviniendo con él la sustracción del arma que había en el bolso que la muchacha se dejó olvidado. Que Adele no tuvo tiempo de regresar a Las Vegas en su coche y volvió pues a Los Ángeles para alquilar un avión». «¿Puede Caldwell identificarla?», inquirió Mason. «Al parecer sí, aunque la mujer que alquiló el avión llevaba gafas oscuras y el piloto admite que no pudo verla muy bien. Sin embargo, Caldwell dice que su pasajera cogió un taxi en el aeropuerto de Las Vegas, fue al centro de la ciudad, estuvo allí aproximadamente 1 hora, regresó luego al avión y se dirigió a Los Ángeles». Mason entornó los ojos con aire pensativo. «Della y yo tomamos un avión tan solo algo más tarde, Paul, un bimotor». «Este también lo era. No pudimos haber estado muy lejos de ese aparato. El tiempo suficiente para que tu cliente entrara, bebiera una copa, se desvistiera y tomara un baño», comentó Drake. Mason señaló: «Mi idea era que alguien voló hasta allí para coger el arma de Adele y poder sustituirla por la del crimen y...». «Exactamente», interrumpió Drake. «Esa es la teoría de la acusación. Solo que cree que Adele mató a Hastings con la propia arma de la víctima, que después pensó volar hacia Las Vegas, coger su arma, sustituirla en su bolso por la del crimen y hacer desaparecer esta donde nadie pudiera encontrarla. Opinan, no obstante, que Adele quiso llevar a cabo todo esto tan deprisa que se olvidó el bolso en tu oficina y tú descubriste la que era verdaderamente el arma del crimen.
por lo que la única esperanza de Adele fue sacar el arma de su apartamento y hacer que Simley Bison fuera por la mañana temprano a su oficina para efectuar el cambio. Mason escuchó atentamente esta información y luego preguntó: ¿Cómo hizo Caldwell la identificación? Por una fotografía, respondió Drake. Pusieron gafas oscuras a una fotografía de Adele y Caldwell dijo que se parecía a la persona que había volado a Las Vegas. También le dejaron atisbar en el interior del cuarto de los reos para que examinara a Adele. Ya sabes cómo lleva estas cosas la policía, Perry. ¿Qué más has descubierto, Paul? Quiso saber Mason. Algo referente a esa dirección de Carson City, repuso Drake. Helen Drexel, la hija de Harley Drexel, es amiga de Connelly Maynard. Su padre se construyó una casita en la parte trasera de la finca. No era el tipo de casa para alquilar a residentes permanentes, pero sí un sitio ideal para quienes iban a fijar una residencia de 6 meses como objeto de poder entablar una demanda de divorcio. Así que, como es lógico, Maynard habló de ello con su amiguita, Elvira Mitchell, y ésta se las arregló para buscar inquilinos y mantener así el lugar siempre ocupado. Mason entornó los ojos. Luego, si Minerva Hastings fue allí a fijar su residencia con objeto de obtener el divorcio, debía ser ya amiga de Banner. O sea, de su secretaria, razonó Drake. Luego Banner representaba a Minerva en muchas cosas y fue responsable de que la situación llegara al extremo de que Hastings se considerara divorciado y contrajera un matrimonio bígamo, dado que seguía estando legalmente casado. Drake asintió con la cabeza y explicó: Helen Drexel y Elvina Mitchell son amigas. El lunes en cuestión, Helen vino a Los Ángeles en el coche familiar para hacer algunas compras, puesto que suele venir a visitar a Elvina y tomar café con ella cuando está en la ciudad, y puesto que el aparcamiento de aquí cerca era el más céntrico, en relación al barrio comercial, por un lado, y a la oficina de Banner, por el otro, dejó ahí su coche mientras hacía sus compras. No tiene nada que ver con el asesinato, pero es un hecho interesante de todos modos, y guarda cierta relación con él. Desde luego que sí, afirmó Mason. Gracias por la información, Paul. Recapacitaré sobre ella y veré si puedo sacar algo en claro. Bueno, este capítulo 13 del caso de la divorciada atrevida es clave porque muestra cómo el trabajo de Perry Mason no es solo el de un brillante abogado, sino el de un líder que sabe aprovechar las fortalezas de su equipo. En la reunión con Della y Drake se evidencia que la resolución del caso depende de la colaboración entre ellos. Mason con su perspicacia legal, Della con su apoyo incondicional y capacidad organizativa, y Drake con sus habilidades de investigación que abren nuevas líneas de acción, ¿verdad? Además, se empieza a vislumbrar una conspiración en la que Minerva y sus amigas parecen estar manipulando los hechos en contra de Adele, lo que complejiza aún más el caso. Surge también la pregunta sobre por qué Adele no confió completamente en Mason desde el principio. ¿Por miedo, por orgullo o porque realmente había algo más que ocultar? No lo sabemos. Lo mismo sucede con Bison, quien tiene información crucial, pero no se la dice a quien lo está defendiendo. Esto, refuerza la idea de que la confianza es fundamental en una defensa legal, al parecer. Otro punto importante es la llegada de Hamilton Berger, ¿no? El fiscal del distrito, cuya enemistad con Mason añade tensión al caso. Su presencia sugiere que el juicio será aún más difícil, pues buscará cualquier oportunidad para desacreditarlo. Finalmente, la incógnita sobre la desaparición de la secretaria de Banner y la mujer en el avión rumbo a Las Vegas mantiene la intriga y, es como que va resurgiendo, vuelve a aparecer de nuevo este personaje misterioso. Todo esto deja en claro que el caso es mucho más grande de lo que parecía y que Mason y su equipo aún tienen mucho por descubrir, a pesar de que están ya en el juicio, ¿no? Pero confiemos en la astucia de nuestro abogado y, de su gran equipo, ¿no? Me encanta cuando los personajes principales trabajan en equipo, porque, lo hace mucho más real, ¿no?
no existe un ser humano, por menos que yo conozca, que logre todo, que tenga la inteligencia absoluta, no. Cada uno aporta desde su lugar y eso es lo mágico y lo maravilloso, ¿no? de unos seres sociales como somos nosotros. En la colaboración hay que recordarlo porque siempre estamos pensando o estamos últimamente en un mundo tan individualista donde solamente queremos competir y destacar, cuando en realidad lo que le da fuerza al ser humano es la colaboración. No hay otra manera de enriquecerse que no sea escuchando y aprendiendo de los demás, porque bueno, como todos sabemos, cada uno tiene algo para aportar, ¿no? Aunque parezca Mason el más inteligente, el mejor, no sé, el más capacitado, en realidad él pone una parte, ¿no? Del equipo. Bueno, obviamente su astucia, su lógica y su puesta en escena, pero no tiene lo que Della Street, por ejemplo. Ella es una persona que lo ayuda a pensar con sus preguntas, también tiene, bueno, su apariencia elegante, profesional, lo acompaña en todo, digamos, ¿no? Es como una cuestionadora también. Y bueno, y también tenemos a Drake, que es fundamental porque él se encarga de la acción, ¿no? Él busca las pistas necesarias para que la mente de Mason pueda funcionar, ¿no? Entonces, nada, en resumen, creo que eso es lo más espectacular de esta parte de la historia y me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. Sobre todo sobre esta misteriosa Elvina y las nuevas amistades que empezamos a vislumbrar de ¿cómo se llamaba? Minerva. ¿Cómo olvidar el nombre de la diosa Minerva, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Ya el próximo es el último de esta pequeña historia y comenzaremos con otro cuento más, el segundo de Perry Mason. Así que los espero la próxima. No se olviden de dejar like, de suscribirse y de compartir con sus amigos, familiares y personas que les pueda interesar. Muchas gracias a todos. Los veo la próxima. Adiós.